En el primer colegio en el que estuve, tiene más de 100 años, tiene ese colegio, se les ocultaban muchas cosas a los papás y se les mandaba a llamar ya hasta que la situación era grave. Si yo fuera mamá, a mí no me gustaría que me hablaran hasta que ya es una situación que no tiene remedio, ¿verdad? Claro. O sea, entonces se les ocultaba mucho. Es que al padre de familia paga para que no se le moleste. Y yo, espérate, Sí, ¿por qué estás hablando tú por todos los padres de familia? Es que si tuvieras que llevar a tus hijos a una escuela pública o privada, ¿qué elegirías? fíjate que, bueno, pues yo no, me acuerdo que le dije a mi jefe de departamento y le dije, ¿sabe qué, profe? Yo tengo este programa y va a tratar sobre temas de educación, hablamos de este tipo de temas, le leí el concepto de la primera temporada, que pues el eslogan está medio controversial, ¿no? Así Sí, como de lo... pero se te ocurren, lo lees y se te ocurren mil cosas que Sí, dices, sí, esto y esto. entonces me dijo mi jefe, no lo hagas. Y le dije, ¿en serio? Sí. Y le dije, es que ya está hecho, sale al aire la otra semana. Sí lo he platicado que yo he tenido 2 reconciliaciones con la educación. Ok. Porque sí se ha visto como que fracturado mi Relación. vocación, Ajá. sí, mi relación con los temas educativos. Pero ya la última fractura que tuve fue en pandemia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast favorito, Random. Maestra María Mariela, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Muy contento de que esté por acá. Un capítulo muy especial. La maestra la quise invitar. La estoy conociendo también apenitas. Porque ella tiene un proyecto muy padre de un podcast que habla sobre educación. Y antes de entrar en ese tema, que estoy yo maravillado con su trabajo, quisiera que nos platicara un poquito de usted, maestra. Veo que es licenciada en educación de secundaria, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estudió? Estudié en la Normal Superior de La Laguna, cursos regulares. Eso es lo que es NCLC. Ah, sí, Sí. es que estuve intentando perdón. descifrar esa parte, pero no. Sí, no es le que está hallaba. bien largo el nombre. Ajá. De hecho, hasta a veces le agregan así, Normal Superior de La Laguna, cursos regulares enfrente de Martins. Enfrente de Martins. Porque está bien largo el Ok. nombre. Pero de ahí... ¿Es de aquí de La Laguna? Sí, es ¿Sí? de aquí de La Laguna, de Gómez Palacio. Ahí egresé en el año 2014. ¿Ya son 10 añitos ya trabajando? Sí. ¿Sí? Bueno, tengo 11 porque yo desde el 2013 ya inicié trabajando ya formalmente, un año antes de graduarme. Ya, ¿a qué edad se graduó? Si no es mucha indiscreción. A los 22. A los 22 años ya son profesores, ya salen a grupo Sí, a... unos bien a los jóvenes, ¿verdad? 21. Ah, bien jóvenes. Pero también las normales se particularizan mucho porque tienen alumnos ya a veces ya muy grandes. Por ejemplo, administrativos que quieren dar el paso a ser docentes y se meten a estudiar la normal. Ya. Maestra, ¿de dónde le nace la idea de ser profesora, de ser maestra? Fíjate que yo de hecho tengo un conflicto ahora que soy maestra en que yo pienso que desde muy pequeños como que nos hacen que tomemos esa decisión. Sí. Y hay veces que pues no estamos Siempre he pensado eso. Sí, preparados. O sea, tienes que elegir carrera desde los 17 años. más Pues o menos. unos desde antes, unos desde los 15 más o menos, porque ya en las preparatorias públicas, no sé si sepas que existen ya los perfiles. Ajá. Entonces, es cierto. tú, por Sí. ejemplo, en la preparatoria estás en el... Sí, yo me fui al laboratorio de química, algo así. laboratorio, ¿verdad? Eso. y por Ok. ejemplo son los que quieren ser médicos. Ya. Si yo, por ejemplo, soy técnica en informática. Ok. Entonces ya desde ahí como que Vas perfilaba. perfilando. Ajá. Y en esas fechas, para esa edad, no sabes ni cómo es el mundo, ¿verdad? No. Lo hemos platicado anteriormente acá, porque, por ejemplo, en medicina, yo entré a la carrera de medicina pensando que eran 5 años y luego salías como especialista y la cosa. No, hombre, fueron como 12. Es toda una vida. Pero no sabes, no sabes, a lo que voy es que no sabes en esas etapas qué es lo que quieres ser, ¿verdad? Entonces, No, yo bien siento temprano. que no te preparan tanto y si te preparan no le tomas como que tanta importancia, claro. porque yo me acuerdo que sí nos ponían exámenes, ay, no me acuerdo Vocacionales, cómo. ¿o? Sí, Sí. vocacionales, Ajá. y de hecho siempre me salió maestra, Ok. pero no estaba como que en mi mente porque yo no vengo de... Familia de maestros. Familia extendida no. Tengo Ok. unos primos un primo mío y unos primos de mi mamá, Sí. que ellos sí son maestros, pero en Chihuahua. Ok. Entonces... No está como esa influencia familiar tan fuerte. Sí, que pues, ya ves ¿verdad? que pues en los docentes se da mucho, Sí, ¿verdad? claro. Como en los Para heredar las médicos, plazas y para así, ¿verdad? heredar todo eso.
Entonces, pues no, yo aquí en La Laguna no tenía a nadie que fuera maestro, pero contacté a la prima de mi mamá, que es de Chihuahua, que fue una invitada al podcast, y ya le estuve preguntando eso a ella. Mi papá me dio un buen consejo en esos años porque me dijo que entrara como maestra por conveniencia. Porque me dijo, pues nunca te va a faltar trabajo, puedes trabajar en el sector privado también, maestros siempre se van a requerir, y como que él por ese lado, y claro, de que obtuviera yo una plaza y todos sus beneficios. Entonces, más bien fue como que por eso que yo decidí entrar a la ¿Fue un normal. gusto adquirido? ¿Le gusta ser maestra ahora? Sí, pero por ejemplo en mi podcast sí lo he platicado que yo he tenido... 2 reconciliaciones con la educación. Okay. Porque sí se ha visto como que fracturado mi vocación, sí, mi relación con los temas educativos. Pero ya la última fractura que tuve fue en pandemia, de que yo ya no quería volver. ¿Por qué? Porque, bueno, en pandemia, por ejemplo, también yo me embarazo. Entonces tengo a mi primer niño y como que yo siempre tuve en mente disfrutar también a mi hijo. Entonces yo decía, cuando yo me embarace la primera vez, cuando tenga a mi niño, voy a dejar de trabajar 3 años. 1 año, decía, 1 año. Ahorita digo 3 para el segundo. Y yo decía eso. Y ya después yo sentía que sentía como mucho desgaste emocional en esta parte educativa de estar frente a grupo y también en la parte administrativa. O sea, administrativamente, porque muchas veces se critica nuestra profesión y de que pues vamos y trabajamos, la gente lo toma como que mediodía, porque salimos a las 2 de la tarde, 1 de la tarde más tarde, pero pues entramos a trabajar a las 7. Sí, claro. O sea, en realidad son las 8 horas más o menos que estamos ahí. Y se llevan un montón de trabajo a la casa. Es mucho trabajo el que te llevas a la casa. Mi mamá es maestra y yo a veces la veo horas y horas y horas y yo le digo, oye, no, eso es hazlo en la escuela y si no te alcanza no lo hagas. Yo así le digo, pero he visto esa sentido de responsabilidad, no sé si llamarlo así, donde los profesores, aunque no les corresponde trabajar fuera, porque legalmente pues no les correspondería hacerlo. Si no lo haces dentro de tu horario de trabajo no tendrías por qué hacerlo. Te deberían de dar tus espacios, pero sí he visto que los maestros tienen ese sentido de responsabilidad de hacer. Fíjate que eso fue lo que pasó en la pandemia. En la pandemia yo como que ya no quería volver porque yo decía, me despierto a la hora que quiero, trabajo, pero si trabajo a mis horas, pues todo fue home office en ese tiempo. Y aparte puedo estar con mi niño y etcétera, etcétera. Y yo dije, ¿sabes qué? Necesito administrar mi tiempo, así como tú dices, de que cuando yo esté en la escuela, hago cosas de la escuela y si me alcanza el tiempo, lo hago. Claro. Y si no, con todo el respeto del mundo, yo le digo a mi coordinadora, a mi directivo, no puedo entregártelo, te lo entrego la próxima semana. Porque luego pasa eso, Francisco, que como que romantizamos el trabajar sin que nos paguen, o el trabajar horas extras y el apelativo muy fuerte que es de que nos negren, ¿no? Sí, claro. O sea, eso es algo muy delicado que en realidad hay que visibilizarlo, que no es justo. Sí, claro. No es justo. Sí, se lo he comentado a mi mamá, le digo, oye, no, deja esas cosas para después, porque la viene estresada los domingos en la tarde y así haciendo esas cosas, pero tiene ese sentido de, como que así es su formación, ¿no? Siento que así los educan desde que están formando. Eso es algo heredado en el ámbito educativo. Yo me acuerdo que yo tenía directores y todavía ya trabajando que decían a las 12, a la 1 de la tarde, yo no he desayunado porque hay mucho trabajo y como que eso te genera, entonces yo tampoco no debo de desayunar si quiero ser una persona responsable y destacada, ¿verdad? Claro. Y yo es algo que en la pandemia dije, no va a ocurrir. No va a ocurrir y menos porque yo voy a volver a clases con un niño chiquito que necesita mi atención también. Claro. Entonces yo a las 2 de la tarde yo dejo de trabajar. Maestra, la profesión de médicos, enfermeras y los profesores, los maestros, tienen una similitud en el sentido de que muchos empiezan a trabajar muy lejos de donde están. ¿Le tocó a usted así? Sí. ¿A dónde se fue? ¿Dónde le tocó? Mira, la primera vez que yo inicié trabajando en el sector privado. Trabajé en un colegio de monjas y luego trabajé en otro colegio. Yo esos 2 años, yo presenté el examen de oposición, que se le llamaba anteriormente, y ahorita se le llama examen de admisión, para entrar a la educación pública. Y no lo pasé esos 2 años. Entonces, al tercer año que lo presento, que fue en el 2016, lo paso. Y para mí fue un gran logro porque yo me preparé muchísimo para pasar el examen. Entonces yo dije, a donde me manden.
Entonces mi sorpresa cuando yo voy a la secretaría es que eran puros lugares bien lejos y era pura sierra. Eso es bien complicado porque y con los médicos pasa igual, es como decir, a donde sea. Me ha tocado ver, por ejemplo, a médicos que los mandan de aquí de esta región a lo mejor al sur y gente del sur acá. Y digo, pues oye, eso es una cuestión de planeación a veces. Fíjate más, que ¿verdad? eso era antes si mal no recuerdo, era antes del 92. Ajá. Porque en el 92 se descentraliza la educación. Antes era centralizada, o sea, de la Ciudad de México Se hacía todo se dispersaba. por regiones. Y ahora ya es por estados. Cada estado reparte sus maestros. Entonces, ¿y para dónde se nos fue, maestro? Para Tamazula. Es la sierra, ¿va? Sí, en el mero Triángulo Dorado. Oye, ¿cómo es la vida? O sea, ¿cómo le fue ese cambio de vida de estar aquí en la ciudad a irse para allá? A mí me emocionó mucho porque yo antes de entrar a la normal, yo me enteré de un programa que se llamaba CONAFE, que yo quería entrar a ese programa. A mí me llamaba mucho la atención, que en ese tiempo yo así lo entendí, se trataba de que tú por un año trabajabas en una comunidad serrana como maestro y te pagaban tu universidad. Sí. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, pero mi papá no me dejó ir. Y entonces cuando me ofrecen la sierra, yo digo, sí, era algo que yo quería, ¿verdad? Que yo hace muchos años, y dije, sí, vámonos. Yo sabía que estaba muy lejos, pero... Soltera, sin hijos, entonces pues vámonos, ¿verdad? Yo también pues siempre había vivido con mis papás. Entonces como que había muchas cosas que yo no fui consciente que yo dejaba. Entonces pues me voy, eran 12 horas. Como que la emoción al principio fue como aventurado, ¿verdad? Sí. Pero yo ahorita a esta edad, yo no me iría. Ya. O sea, con eso te digo todo. ¿Llega allá y luego? Llego allá, para empezar... ¿Cuánto es el camino? Eran 12 horas. 12 horas, por tierra. Está en el... Colinda con Chihuahua, pues es que es el Triángulo Dorado, te digo, es Durango, Chihuahua y Culiacán. No, Sinaloa, perdón. Pero haz de cuenta que yo tenía que viajar de aquí a Culiacán y luego en Culiacán tomaba un camioncito ranchero que entraba a Durango. Ya. Y hacía 1 hora. Y era un camino de sufrir, porque era subir y subir. ¿Y la vida ya había cosas que no tenía aquí? No sé, en servicios y cosas así, Fíjate que estaba todo muy adaptado. Estaba muy, muy, muy bonito y muy adaptado todo. Tenía todo menos bancos. O sea porque yo llegué a la cabecera municipal. Ahí entendí lo que era una cabecera municipal, lo que era un rancho y lo que era un pueblo. Yo como que sí, claro. Yo decía a veces, no, pues es que aquí en el rancho, y los niños así de que aquí no es rancho, maestra. Ya. O sea, y rancho es donde yo vivo, en los pueblos, que yo decía pueblitos chiquititos de 5 o 10 familias. Sí. Entonces yo llegué a la cabecera municipal y lo tenía todo, calles preciosas, servicio de todo tipo, bien verde, bien bonito. Sí. Me gustó mucho. En mi primer año me gustó mucho ahí. Ok, ¿y de ahí cuánto tiempo duró? Ahí duré 2 años. ¿Se movió a? Y de ahí pasa una situación ahí que yo renuncio a esa plaza. Ahí duré 2 años. Ya. Esa plaza era federal. Los profes saben lo que vale una plaza federal, porque la que tengo ahorita es estatal. Yo renuncio a esa plaza por infinidad de cosas y me regreso a la laguna. Ok. ¿Cómo dicen? Con la cola entre las patas. ¿Y aquí se vino al servicio privado? Al público? Servicio privado, Okay. Inicié. Yo siempre he ¿Y aquí tenido... ya no tiene plaza pública? ¿Ya no trabajó en público? Okay. Sí, eso fue en el 2018 cuando me regreso. Okay. Y inicio yo trabajando otra vez, bueno, más bien otra vez volví a la educación privada, colegios, y al siguiente año me empiezan a ofrecer ya otra vez en el servicio público, pero era irme bien lejos y con bien poquitas horas. En secundaria y en prepa es muy diferente a primaria y preescolar, porque en primaria y preescolar les dan plazas completas. Porque es como que te toca un grupo, ¿no? Y el grupo tienes que ver toda la semana. Toda la mañana. Y en secundaria prepa son como por materias. Horas. Sí. Es por horas. Entonces, por ejemplo, me ofrecían 15 horas, trabajar 15 horas a la semana, o sea, 3 horas diarias. Es muy poquito, y te pagan poquito, pues. Y me pagan poquito, entonces era irme bien lejos por 15 horas y por 10 horas a veces, entonces yo no preferí por varios años interinatos, y pues me daban interinatos de tiempo completo, pero pues que se terminaban en 6 meses, no tenía todos los derechos. Es sobre todo eso, ¿no? La seguridad a largo plazo de tener o no
trabajo, ese es el problema Sí. con los interinatos. Ujú. Servicio médico y todo igual sí se los dan. En algunos, es que hay muchos tipos de interinatos, muchos tipos. Ya. Entonces hay unos que sí tienen todo y hay unos que no, que nada más te pagan, y hay unos que te pagan hasta cierto porcentaje, no te Ok, pagan el completo. Olvidé decirle, maestra, tiene café y agüita por si... Ay, muchas gracias. Existe esta como falsa sensación, o no sé si sea falsa, de que los maestros luego tienen como cierta seguridad porque van a heredar una plaza y van a trabajar todo el tiempo y les va a ir bien dentro de las posibilidades de los maestros. Pero ya no es tanto así, ¿verdad? Ya se batalla un poco más para entrar. Las plazas ya no se heredan, por ejemplo. No, ya no sé. Hay tipos de plazas que sí se pueden heredar, por ejemplo, las administrativas. Ya. Pero las de docentes frente a grupo, no. Ya no. ¿Desde cuándo ya, Sí. ya no es así? Porque existía esa... Antes así era, ¿verdad? Sí. O sea, que tu papá era maestro, te dejaba la plaza y así. Fíjate que desde la última, de la reforma de Peña Nieto, que fue en el 2013, creo, pero entró ya en vigor en el 2014. Soy muy mala con los años, pero creo que sí fue Para así. esas fechas. Ajá. Fue que ya se abrió, porque siempre se podía presentar examen, pero era de que no hay plazas y no hay plazas A y lo no que hay quedara, plazas. ¿verdad? Lo que- Porque el sindicato era el que controlaba la repartición de plazas. Entonces, a partir de esta reforma con Peña Nieto, es que se libera ya al sindicato de que ellos entreguen esas plazas, entonces ya las entrega la concursa. SEP. Entonces ya los concursos ya empezaron a pues tener mayor credibilidad de que sí valía la pena presentarlos. Y sí hubo mejoría en ese respecto porque lo que se Sí. pensaría es que ahora se entra más por méritos que por un simple derecho, ¿verdad? Ujú. Sí se refleja en mejoría en el sistema de Mira, pues yo educación. llegué ya con esa reforma, ¿verdad? Ajá. Entonces es lo que me ha tocado vivir. Obviamente, históricamente, nosotros los que entramos por examen, pues lo vemos como justo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, lo que nos pasaba mucho a muchos compañeros es que llegábamos a una escuela y era de que existían ahí envidias de que es que tú te quedaste, te dieron la plaza que era de mi hijo, que era de mi sobrino, que yo la trabajé tanto para repartirla y entra esta situación de el merecer. Sí, claro, ¿Quién merece más, verdad? claro. Entonces, para nosotros, pues para todos los que entramos por mérito, así como lo mencionas, pues claro que está mucho mejor, ¿verdad? Ok. Maestra, y actualmente trabaja en colegio particular y colegio privado, ¿verdad? Bueno, vamos Sí. a lo que quería platicar sobre Sí. el podcast. Que le digo, estoy suscrito, soy fan, veo sobre todo los cortitos porque luego ponen Los algunos. reels. Hay uno que vi como me hizo reír, el de Harvard contra el cerezo. Ah, Que sí. dice, en la mañana los de Harvard, en la tarde del cerezo. Y la maestra, yo estaba en la tarde. Yo estaba en la tarde, sí. Yo vengo de siempre escuela pública. Ya. Entonces por eso fue una situación de que yo sí quería entrar al sistema, porque está como esto también de decir, es que yo quiero impactar en la educación pública porque ¿verdad? yo vengo de ahí, ¿verdad? Y sé las carencias que existen. Fíjese que yo he tenido algunos problemas con la educación privada, ya luego lo platicaremos. Los maestros en educación pública tienen todo mi respeto a todo lo que se enfrentan y que le entran a trabajar. O sea, ellos no son, mi mamá me ha contado, llega un alumno con un arma y se le pone ahí enfrente y no es como que tiene que enfrentar esas situaciones, no le puede sacar. Entonces yo creo que te hacen una labor bien importante. Me Es parece. que quieras o no, el examen de admisión te prepara mucho para eso. Y por ejemplo, los profes que siempre han estado en educación privada, que no saben a veces no estudian para un examen como es el de ingreso, en el que son muchos documentos de todo tipo. O sea, hay documentos en libros completos en los que, por ejemplo, viene cómo debes de actuar el docente si hay ciertos conflictos en Ya, el con los- aula, si hay un claro. terremoto, si hay un alumno que amenaza con un arma, o sea, hay todo esto. Entonces, en la educación pública, cuando tú presentas el examen, sí te tienes que chutar un chorro de Sí, textos. sí es bien diferente. Ahorita quisiera llegar a ese tema de las diferencias entre escuela pública y privada, Ok. pero del podcast. Veo que su primer publicación en Instagram dice Maestrictas Podcast, que es el nombre del podcast. Me imagino que Maestrictas viene de que son como por estrictos o porque es Maestrictas. Maestras estrictas. Sí, ¿Es estricta usted? Yo en un principio, yo creo que mis primeros 5 años sí lo fui bastante.
Ok. Bastante, porque yo, por ejemplo, como me puedes ver, estoy chiquita. Entonces, como que yo me veía muy de la edad de ellos y me pasaba mucho de que no me tomaban en serio, se querían sobrepasar. Entonces yo era de que tengo que tener un perfil bien cuadrado y bien autoritario, y pues porque así me enseñaron a mí, ¿verdad? Entonces yo fui muy así. Y les pido perdón a todos sus alumnos que tuvieron que años. le tocaron así. Oiga, ¿y de dónde nace la idea? Dice, un podcast sobre lo congruente y lo absurdo de la educación, que es el lema, fue la primera publicación que sí, de la primera temporada. ¿De dónde nace la idea del podcast? ¿Por qué un podcast? De educación, sobre todo. Fíjate que fue en esta brecha de la pandemia, en estos 2 años, porque a mí, ya cuando regreso a trabajar, a mí me dan mi plaza, yo vivía aquí, y a mí me dan mi plaza en Durango, la estatal, la que ahorita tengo actualmente. Yo acababa de llegar de Durango a venirme a vivir para acá. Yo dije, qué absurdo, ¿verdad? Pero bueno, me dan y me voy para allá. Entonces, como yo tenía a mi niño chiquito, el que era mi esposo, pues no se quería ir para allá. Entonces yo tenía que viajar cada semana. Yo moví cielo, mar y tierra para que mi horario me lo acomodaran, de que trabajar 3 días y poder regresar 4 días acá. Pero yo me iba en mi coche. Okay. Siempre me fui en mi coche. Entonces existían grupos en WhatsApp en los que los profes, regularmente, por eso nació ese grupo, pedían ride. Okay. Para viajar que a Peñón Blanco, que a Guadalupe Victoria, que a Durango. Entonces, como yo traía mi coche, pues yo me llevaba a muchos profes. Y ahí fue donde conocí muchas historias. Okay. O sea, en ese transcurso de 3 horas de ida y 3 horas de venida nos hacíamos mejores amigos. Es como estar platicando. Sí. Y decir, esto hubiera sido un buen podcast, ¿verdad? Así la frasecita de cuando está uno con los amigos, ¿no? Esto hubiera sido un buen podcast. Y nos quejábamos y hablábamos de nuestras situaciones personales y de que a mí me mandaron con bien poquitas horas y dejan familia, dejan hijos, dejan su estabilidad. Había personas que, por ejemplo, apenas acaban de sacar su casa y los mandan a trabajar a otro lado. O sea, hay un chorro de historias. Y de ahí nació mi idea de decir, oye, esto lo podemos grabar, ¿verdad? Porque para compartirlo. Para compartirlo, porque hay muchas cosas que yo siento que la sociedad no entiende de nuestra función. Claro. De que tienen muchas vacaciones, que pues tienen muchas prestaciones. Pues sí, oye, pero es que son muchos seres humanos con los que trabajamos al mismo tiempo. Y a veces la sociedad, los padres de familia, les quieren adjudicar funciones o responsabilidades que no les tocan. Que no nos y eso es bien común, ¿no? De que es más, siento que hay padres que lo ven hasta como guardería. Hay ciertos colegios particulares, no voy a decir nombres, pero que hasta bien tarde iban por ellos y si podían, ¿verdad? Y así los dejaban un ratotote. Y mira, yo que soy mamá de un niño chiquito que es muy demandante, un niño pequeño, yo también comprendo a los papás esta parte de que hay veces que se te olvida prácticamente ya que tienes un hijo porque en el trabajo te absorben un chorro, ¿verdad? Y yo lo entiendo, pero tampoco es mi responsabilidad yo criarlo y hacer lo que saque buenas notas y etcétera, etcétera. Muchas cosas que el mismo gobierno con las reformas que hacen nos quieren achacar, o sea, que nosotros somos los responsables de las futuras generaciones. Oye, no, nada más nosotros. No, son un montón de factores. Son múltiples factores. Y los maestros no pueden con todo eso, aunque, pues, muy capaces. Y luego dice, voy a hacer un podcast. ¿Sabía de cámaras, micrófonos? ¿Cómo se dio el proceso? Yo invité a una amiga mía de La Normal, que yo con ella tenía este tipo de pláticas. Era la única que yo seguía viendo de La Normal y que teníamos este tipo de pláticas con de los alumnos, de los directivos, de las escuelas. Ella también anduvo en muchas escuelas. Entonces yo le dije, vemos un video en YouTube de cómo empezar un podcast, porque yo empecé a escuchar mucho podcast en pandemia y ahí me salía un anuncio que decía, haz tu propio podcast con no sé qué. Entonces yo pensaba que era algo bien fácil. Sí, claro. Dije, no, bajamos esa aplicación, unos micros con los celulares y tan se acabó. Entonces invito a mi compañera y ella me dice, oye, pues mi esposo nos puede ayudar. Su esposo le sabía todo esto, él ahorita está estudiando para ingeniero en audio. Entonces ya luego todo se empezó a volver como un semiprofesional, ¿sabes? De que es que luces, es que colchones de audio, es que esto, es que el otro, y ya se empezó a hacer un cuento nonón. Sí, es que es difícil, así me pasó a mí, empezamos así súper sencillito, de pronto se fue envolviendo cuando ya te das cuenta que es un montón de trabajo, un montón de cosas, ¿verdad? Sí. Y esta persona les ayudó a
a armar todo así desde el principio Sí. o empezaron más sencillito? Sí, ¿Cómo? él y otra persona que yo contacté por Instagram, Carlitos Morillón, él tiene un estudio de grabación. Entonces, ellos se dedican a todo eso y yo hablé con él y le dije que sí nos podía orientar en qué comprar, que la interfaz, que qué tipo de micros, que... Entonces, todos empezamos ahí a pues hacer este equipo, a veces a la distancia, Sí. y él fue el que nos ayudó a comprar todo el equipo y a formar todo. ¿Y graban actualmente en un estudio o es un domicilio particular? Es un domicilio particular, sí. ¿Qué tan difícil se le ha hecho encontrar invitados? Porque siento que mucha gente platica muchas cosas, pero cuando le dice, oye, ven a platicarlo acá, como que mucha gente dice, ay, no, es que me van a escuchar, es que... Fíjate que cada temporada tiene una temática diferente. Sí. La primera temporada sí, yo siento que iniciamos como muy bravas y batallamos para los invitados. Al menos yo, porque el nombre es Maestrictas, porque yo quería invitar a puras mujeres. Okay. Yo quería que fuera de puras mujeres. Sí. Por esta cuestión familiar en la que se nos adjudican mayores responsabilidades al dejar hijos o al dejar al esposo. Entonces yo quería como darle más visibilidad a lo que las mujeres sufrimos muchas veces cuando dejamos familia y que somos foráneas. Pero fíjate que de mujeres no se animaron. Se batalla, ¿verdad? Se batalla. Si mal no recuerdo, es una invitada mujer en la primera temporada. Yo le dije a otras 3 mujeres y fue de que no, es que no, que el otro, que mi esposo, que mi escuela, que mi directivo, que cállate, si yo hablo y digo, eran muy temerosas. Claro. Muy temerosas, muy respetable, ¿verdad? Pero sí fue así como darme cuenta de esta cuestión porque a los 3 hombres que yo les dije, sí. En ese momento me dijeron, no le tuvieron que pedir permiso ni al director, ni a la esposa, ni a nadie. Y yo dije, oh. Que un poquito refleja lo que usted quería dar a entender, Sí, ¿verdad? Fíjese qué curioso. Ándale. Y bueno, fíjese que, por ejemplo, en mi caso pasa eso, de que luego vienen los invitados. No había notado yo si más hombres o mujeres, no recuerdo. Creo que he tenido igual, hombres o mujeres. Pero también tengo el problema de que cuando vienen, es como, no sé, viene un oftalmólogo, ¿no? ¿De qué le voy a hablar? Vamos a hablar del ojo. ¿De qué sabe? Del ojo, pero está nervioso. ¿Y qué me vas a preguntar? ¿Y qué me vas a decir? Le digo, Sí. es una plática. Sí. No sé si en la conversación también ha encontrado usted dificultades o si ya los maestros se sueltan, porque de antemano sé que los maestros pues son como que les gusta mucho hablar. Entonces, Sí. no sé si ahí usted encontró un terreno más fácil o se le ha dificultado también para platicar. Fíjate que ya esta segunda temporada, que ya la pude hacer con puras mujeres, que son 10 invitadas. Sí Miss Pequi entre ellas, ¿verdad? Sí, Miss Pequi entre ellas, sí fue ya más relax. De hecho, de las 10 creo que nada más una me dijo que no podía por esta cuestión de, es que yo trabajo acá en la SEP y que capaz tenga miedo de decir se algo, me salga ¿verdad? a decir algo, una verdad, y yo pues es que se De supone eso que hay se que decir trata. las verdades, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que eso fue. Pero yo creo que también la primera temporada fue la más difícil porque la gente no te conoce, no ha visto tu proyecto, entonces como que el hecho de confiar en ti, pues no sabe ni quién eres, ni qué le vas a preguntar, si la vas a poner en jaque, si la vas a acorralar, le vas a hacer preguntas indiscretas, que es más que todo por lo que yo creo que se pone nerviosos, Sí, ¿verdad? claro. Entonces es primero como que generar esta confianza. En la primera temporada sí me pasó de que traíamos unos temas muy buenos, traíamos historias muy buenas para decir y no se dijeron. O sea, Se dijeron, y yo ahí en el momento como que queriendo sacar, pero sin forzar al invitado. Pero no se dio. Sí, pasa. No se dio. Y usted, maestra, cuando empieza con esto, ¿ya había tenido alguna experiencia platicando con personas en micrófonos y cámaras o también sus pininos? No, ¿Cómo se no, sintió no, en ese no, respecto? Porque yo la primera vez la vi como muy fluida. Sí, pues es que como que yo sí trato de olvidar que están las cámaras y los micrófonos, porque yo sí siento que sí entro a lo mejor en ser una persona segura. Claro. Entonces yo soy segura de lo que digo o de lo que siento. Claro. Entonces no me da miedo decir. Yo me acuerdo que muchos sí me dijeron así de que es que tú estás en un colegio y aparte estás en la escuela pública y qué tal si se enojan tus directivos, tus maestros. Pues que se enojen. Y yo, no tienen por qué enojarse. Yo siempre he procurado tener muy buena relación con mis directivos. Yo lo frecuento mucho, yo lo trato de entender también su parte de su trabajo y respetarlo. Y yo antes de yo iniciar el programa, de iniciar las grabaciones, más bien de que ya saliera al aire, yo lo platiqué con mis 2 directoras.
¿sabes qué? Tengo este proyecto y así, las dos me dijeron, va, O sea, adelante. No tuvo broncas con eso, ¿verdad? No, me acuerdo que le dije a mi jefe de departamento, en ese tiempo era era otra persona, no la que está ahorita, y le dije, ¿sabe qué, profe? Yo tengo este programa, así, y va a tratar sobre temas de educación, hablamos de este tipo de temas, le leí el concepto de la primera temporada, que pues el eslogan está medio controversial, ¿no? Así como de lo absurdo de la educación. Pero se te ocurren, lo lees y se te ocurren mil cosas que dices, sí, esto y esto. Entonces me dijo mi jefe, no lo hagas. Y le dije, ¿en serio? Sí. Y le dije, es que ya está hecho, sale al aire la otra semana. Y me dijo, bueno, hazlo entonces. Y ya después sí me decía de que había visto varios videos y ya que muy respetable, que sí lo siguiera haciendo. ¿Y cuál es el proceso? ¿Le preguntan de qué van a hablar? ¿Tiene algunas preguntas o simplemente a lo que sale? No, sí hay una plática antes en la que yo les digo como qué tipo de temas son los que a mí me interesa de ellos. De ellos, ¿no? Ajá, entonces me interesa este tema, pues porque tus invitados sí son seleccionados. Sí, claro. Sí son seleccionados, ¿verdad? O sea, ves algo en su personalidad y tú dices, ay, lo quiero, ¿verdad? Ajá. Entonces yo sí les decía, a mí me gustaría platicar este tipo de temas. Por ejemplo, los temas más escandalosos es la cuestión del dinero. Okay. Entonces era preguntarles cuánto ganas, cómo te tratan ahí donde trabajas. Y hay muchos que no quieren, pero la mayoría la verdad es sí. Yo voy a decir cuánto gano, pues ni que ganáramos la millonada, ¿verdad? Para ocultarlo. Sí, hay personas que luego quieren sacar lo que traen dentro, ¿verdad? Porque pues esa es la idea de expresar lo que se siente. Fíjate, y las inconformidades, ¿no? Algo muy bonito que pasó en esta segunda temporada, que fueron puras mujeres, es que a todas se les hizo un nudo en la garganta en algún momento de la plática. Platicar algo. De recordar, de desahogarse, yo procuro también como que hacerla sentir de que, porque hay ATPs, hay directivos, hay personas de la SEP, o sea, hay todo tipo de, yo traté de ser muy versátil en las invitadas que tuve. Manejé invitadas desde guardería hasta media superior, por ejemplo, de todos los niveles. Y yo siempre trato como de hacerla sentir que aquí tiene una amiga. Claro. Que yo también, a pesar de que no tengo muchos años de ser maestra, he andado en muchas escuelas, que hubo un tiempo en que se me criticó muchísimo que me movía de escuelas. He andado en muchas escuelas, en muchos tipos de sectores, he tenido muchos directores y te puedo decir que nunca he tenido un conflicto grande con nadie. Nunca. Todo tranquilo. Nunca, sí. Y esta curva de aprendizaje en relación al podcast sí se siente más fluida que al principio. O sea, si ve un capítulo ahorita y lo ve diferente que el primero. Usted, ¿se ha visto? ¿Se ven? Yo los edito. Ajá. Pero se ve, entonces sí se ve. ¿Y sí ve la diferencia entre el primero y el de ahorita? ¿Sí nota diferencia o no? Lo que pasa que sabes que, mira, por ejemplo, la tercera temporada sí va a ser otra vez como ya temas más fuertes. Sí. Entonces siento que ya voy a poder otra vez como que yo explayar mis opiniones, porque esta segunda temporada se trató más como que de ver la carrera de mis invitadas, sí. Y era más como de yo ser empáticas y escuchar. Pero es importante porque, por ejemplo, en la grabación, ¿hay alguien contigo ahí ayudándote o no? Sí, siempre está alguien que me está ayudando. Yo ahorita veo que tú estás solo, sí. Yo siempre lo quise hacer así, pero mi amiga, que también se llama Mariela, con la que hice la primera temporada, ella no se sentía segura que estuviéramos ella y yo solas, y yo... Como Roberto Martínez, él tiene su computadora ahí y está... es complicado porque, no sé, fíjate, bueno, no tanto, porque ya está todo medio automatizado, pero estoy viendo para acá que no se apague la grabadora, que cuánto tiempo llevamos y esto, y a mí me da la impresión que eso le da al invitado la sensación de que no le estás haciendo caso. Sí. Y siempre al principio les digo, oye, si de pronto volteo para allá, sí te estoy escuchando, nada más que estoy con esto. Porque es parte de esto, que tienes que... Dices, tengo que ser empática con ellos y esto, pero ese seguimiento a veces no es fácil porque como quiera estás viendo qué vas a preguntar, qué vas a decir, ¿verdad? Entonces siento que debe haber cierta fluidez. Fíjate que yo he tenido varios asistentes. Ya. Y nada más hay un asistente, 2 asistentes, he tenido como unos 4 o 5. Hay 2 asistentes que ellos sí me hicieron sentir como la seguridad completa. De que tú dale. De que yo nada más voy a platicar, claro. Y ellos se encargan de todo. Ya.
Pero sí hubo ocasiones en que yo tenía que estar al pendiente del audio y de la luz y de la cámara, que, o sea, hay capítulos que yo veía y yo decía, ay, es que la cámara no estuvo bien acomodada y no me di cuenta. Estoy bien tenso con el brillo de esa cámara, pero bueno, como vamos en postproducción, pero sí te entiendo. Oye, y es que está esta idea de que dices, no, en edición lo arreglo. Sí, no, ya en edición no se batalla. Sí. ¿Te ha tocado tener que quitar partes que te digan, no, ¿sabes qué dije esto y mejor quítalo? ¿O no te han dicho? Solamente, ahorita que te dije, voy a entrar primero al baño, solamente de un invitado que me dijo que quería, me dijo, córtale porque tengo que ir al baño. Bueno, pero fíjate que esas partes le llaman, creo, romper la tercera pared. No sé si sabes el concepto. Eso, a la gente un poquito le gusta esta parte de que se vea el detrás de cámaras, es decir, que ya no todo es televisión mágica y así, sino que pues son más cosas terrenales, más cosas que son parecidas a la vida real. Entonces decir, tengo que ir al baño, vamos a cortar un ratito. Y yo al principio cuidaba mucho eso, pero ya no. O sea, si de pronto se nos cae algo así, a veces hasta conviene un poquito dejarlo para la situación, ¿verdad? Sí. Pero sí. Y es que es la naturalidad del podcast. Sí, claro. Porque, por ejemplo, mis papás como que no terminaban de entender mucho cómo era el concepto y cómo lo iba a hacer yo desde cero. Sí, claro. Pero yo les decía, es que yo soy técnica en informática, o sea, tengo cierto conocimiento, a lo mejor ya medio olvidado, pero la verdad mi mente me ha ayudado mucho de que de repente no, pues vamos a editar en Premiere y no se me dificulta tanto, ¿sabes? Sí, claro, o sea, porque sí tengo como que esta memoria de que yo ya anduve en este tipo de programas. Oye, yo no sabía nada de esto y ahorita edito en Premiere y uso sí, porque me dices que eres médico. Soy médico. Entonces ya uso inteligencia artificial para editar y todo esto, ¿sabes? Sí, por eso admiro mucho el trabajo que ustedes hacen, porque me doy cuenta del trabajar que es. A veces la gente ve un reel de 30 segundos, 40, pero no sabe lo que es estar seleccionando la parte que vas a poner, quitar los silencios, y luego poner la postproducción de que las letritas, los subtítulos y todo esto, ¿verdad? ¿Eso lo haces tú? Sí, lo hago yo. Es mucho trabajo, ¿verdad? Sí, es mucho trabajo. Es mucho trabajo, por eso grabo yo nada más me puedo aventar una temporada al año. Solamente, o sea, porque yo grabo nada más en las vacaciones de julio, que son las vacaciones más largas. Y se supone que he querido editar también, o sea, hacer todo el trabajo en julio que yo estoy de vacaciones. Pero siempre como que me ha arrastrado un poquito, creo que la primera temporada fue la más difícil. Fue muy, muy difícil, la verdad. Porque era esta parte de ir como estandarizando, ¿verdad? Decir, sí. ¿cómo voy a hacer esto? Pues porque corrigiendo, ¿no? Aprendí muchas cosas desde cero y me aventé, o sea, siempre ha habido una persona que me edita el audio, que es Saúl Plata. Él siempre me ha editado el audio desde la primera y segunda temporada, pero todo lo demás lo hago yo. Ya. Entonces es mucho trabajo. O sea, seleccionar los reels y todo eso tú haces tú. Es un trabajal. Veo que tu página de Instagram está muy bien nutrida de videos. Tienes ya un montón de seguidores, como 2,500 por ahí. Sí, en Instagram más o menos. Y que yo en Instagram simplemente no he podido. En Facebook nos ha ido muy bien, en YouTube nos ha ido muy bien, ya monetizamos y todo este rollo. Ay, qué pero padre. Instagram no, creo que la página de Random tiene como 150 seguidores y nomás no puedo, porque sí tiene su chiste, ¿verdad? Es celosa, porque Instagram sí lo veo como que es un poco más, como esta parte como de más... constancia. Okay. No, también como de a quién sigues. Yo, por ejemplo, en mi Instagram personal, yo sigo bien poquito y me siguen bien poquitos, como 100 personas. O sea, es más como privado y de seleccionar a quién ves y entonces como que hacerte viral ahí, sí está canijo. Sí. Y los maestros siento que, bueno, no sé cómo haya sentido usted el apoyo en general de redes sociales de la población en general, porque los temas, a la gente ahorita le gusta mucho ver cosas bien triviales y banales. Yo he visto podcasts de ciencia que la verdad que digo, qué buenos están estos podcasts o estos videos y muy poquitas vistas o muy poquitos seguidores y gente que hace cualquier tontería, digo, pues para eso es, ¿verdad? Pero millones de seguidores. ¿Cómo ha sentido usted el apoyo de la gente? ¿Qué dificultades ha tenido los maestros? Porque veo que son una comunidad muy que apoya mucho esto. Ya tuve yo aquí, alguna vez me dijo alguien, oye, que somos unos maestros, queremos grabar. Le digo, el estudio es para 3. Llegaron 10. Aquí no. Sí, luego le pasó yo el episodio y aquí estábamos todos pasándonos el micrófono, no sé cómo los acomodé, pero les dije, es para 2 personas nada más, si acaso uno más aquí en medio, y llegaron 10 porque pues como que todos tenían las ganas de platicar, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo ha sentido usted el recibimiento con los profesores? Fíjate que, por ejemplo, yo no sé cómo lo manejes tú el hacer más seguidores en estas redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, pero yo sí he monetizado algunos videos y yo sí he notado... ¿En qué plataforma?
Pues en las tres. No, en TikTok no, nada más en Instagram y en Facebook. Ok, sí, igual. Y yo me fijo que hay como más apoyo de, que esto luego ya me di cuenta que pasa mucho, de personas que no te conocen. Ya. O sea, personas de fuera, de otros estados. O sea, que los que te conocen pueden ser como celositos o... No sé qué pase. Ya luego como que yo vi otros podcasts de cómo inicia, porque yo vi podcasts de cómo iniciaban. Para todo hay un podcast. Sí, no, de cómo iniciaron. O sea, vi los primeros podcasts, por ejemplo, de Roberto Martínez, de ellos, de cómo iniciaron, para ver de qué hablaban o cómo iniciaban este proyecto, y todos platicaban de esta cuestión de que a lo mejor los de su estado, los de su ciudad, pues ellos no vieron un gran movimiento hasta que empezaron en otros estados, a monetizarlos en otros estados. Entonces yo es lo que he hecho. Y ya ahorita sí ya he sentido como que más apoyo de mi comunidad, pero aún así no creas que soy una maestra tan convencional, ¿eh? O sea, hay muchas cosas que yo digo que a muchos profes... o sea, sin querer como que separarnos, pero como profes ya de mayor edad, de la vieja escuela, como que no les agrada para nada. Sí, pero esa es la idea, ¿no? Si dijéramos todos lo mismo, son las llamadas cámaras de eco, donde pues no todos pensamos igual y no hay para dónde, pero sí, el proyecto está muy bonito, yo pues digo, lo sigo y me entretiene mucho. ¿Qué le gustaría hacer diferente de su podcast? ¿Qué le gustaría hacer para las siguientes temporadas? Si hay algún otro tipo de formatos que quiera como explorar. Sí, fíjate que para la tercera temporada sí me gustaría invitar más especialistas. Y yo como docente, pues externar las preguntas que muchas veces nos hacemos en las reuniones los docentes, que no sabemos cómo actuar, o si en el docente existe mucho este conflicto como de decir, estaré haciendo las cosas bien, porque el gobierno, lejos de que nos mande la SEP, el mensajito cada CTE de que el docente es muy importante y que el docente hace esto y que siempre hicieron las cosas mal. Sí. O sea, por ejemplo, nuestro actual subsecretario de Educación salió y dijo a las noticias que escuelas estatales habíamos sido los peores evaluados, que habíamos salido muy mal y que el problema eran los docentes. O sea, dime qué comunidad te va a seguir si tú nos estás diciendo eso, ¿verdad? Claro. Que es algo que muchas autoridades piensan, pero son autoridades que no saben bajo qué condiciones estamos trabajando, ni qué problemáticas estamos teniendo. Porque si tú eres por ejemplo, yo comparo mucho el servicio público y el privado, porque en el privado, mi coordinadora, por ejemplo, cosa que yo le pida, 9 de cada 10 cosas que yo le pido, ella me las tiene. En el público no. En el público yo saco de mis recursos si yo quiero obtener algo con los muchachos. Claro. Entonces hay mucha más carencia y limitación de recursos. No, totalmente identificado en el área de salud, es exactamente lo mismo. De pronto se supone que el brazo efector de la salud pues somos los hospitales y los médicos. Cuando hay carencia siempre el que da la cara es el que le toca decir no hay, no se puede, es a nosotros. Y siempre la sensación de que el que no puede nosotros. Y luego igual nos pasó en pandemia. Fíjate que Andrés Manuel hizo un chiste de los médicos. Iniciada la pandemia, estábamos en el pico más alto el primer pico ahí en la punta, y se le ocurrió decir algo de los médicos y lo que ganaban, de que los médicos tenían que pagar la letra del carro. Lo hizo un chiste malísimo, por cierto. Uh-huh. Los colegios, muchos colegios como nunca de especialistas de médicos generales, familiares, medicina interna, anestesiología, ginecólogos, todos hicieron una carta que un periodista le externó en la mañanera a Andrés Manuel. Uh-huh. ¿Y sabes con qué respondió? Con el mismo chiste. ¿Por qué? ¿Por qué dije este chiste? Así. Y entonces sí te sientes como de pronto en esta situación de, ¿qué puedo decir? De vulnerabilidad, ¿verdad? En el medio público, que no pasa en el medio privado, y totalmente identificado con esa situación. Que son otras cuestiones a veces las que pasan, ¿verdad? Sí, claro. Yo en el colegio en el que estoy actualmente, yo me he sentido muy a gusto, y yo siento que parte de que yo me sienta muy a gusto sí tiene que ver con tus líderes. Claro. Yo lo que es mi coordinadora, que fue con la que tuve la plática para entrar ahí, que es Yare,
muy, muy buena coordinadora, muy empática. Ella como que ve tu realidad y trata de apoyarte desde ahí. También pues la directora general, Miss Pecky, también muy buena labor que ha hecho. O sea, yo he sentido mucho ese apoyo, pero Pues, he estado en colegios en los que no, Es importante el equipo, ¿verdad? Y me imagino que tanto en lo privado como en lo público, me imagino que también en las escuelas públicas también depende mucho de tus directores y el equipo que hay de trabajo. Yo aquí una pregunta que me gustaría hacer así como interesante es, si tuvieras que llevar a tus hijos a una escuela pública o privada, ¿qué elegirías? Fíjate que, bueno, pues yo tengo a mi niño chiquito que te digo y lo tengo ahí mismo en el colegio. Ya. Entonces, él desde maternal está ahí. Sin embargo, sí hemos tocado el tema, su papá y yo, respecto a la importancia también más yo, ¿verdad? Porque yo vengo de escuelas públicas, su papá viene de puras escuelas privadas, entonces es de que uno nos echamos a los otros. Claro. y sí hemos tocado esta importancia de que en algunos años de su vida es importante que esté también en una escuela pública. ¿Sabes? Es como esta parte, no sé si lo voy a expresar bien o no, pero es como esta parte de agarrar barrio, ¿verdad? Porque las escuelas privadas son muy buenas, por ejemplo, para enseñarles inglés, muchos valores, tienen un enfoque muy centrado en los alumnos porque pues son menos alumnos, pero también la escuela pública les enseña un poquito más de la vida, ¿no? O sea, de lo que es el mundo real, porque en las escuelas privadas siento que viven más como en una burbuja que no es la vida real. Mira, a mí me tocó trabajar en un colegio en Torreón muy grande, con mucho prestigio, y había muchas cuestiones de depresión con los muchachos, y yo siempre como que metiéndome en cosas que no me importan, ¿verdad? Haciendo como que función de directiva, fui y le externé a la coordinadora que sería bueno traerles unas pláticas a los muchachos, porque yo había visto como que depresión y así, y fue así, su respuesta rotunda fue no hay que hablarles de esos temas para que no los hagan presentes. No, ok. Y yo, pero pues de todos modos están, o sea, y es niños... Sí, ándale. Sí, claro. Y simular, en los colegios vieras cómo se da simular. ¿Cómo simular? Calificaciones. En el primer colegio en el que estuve, que fue un colegio de monjas con mucho prestigio también, y más de 100 años tiene ese colegio, se les ocultaban muchas cosas a los papás y se les mandaba a llamar ya hasta que la situación era grave. Ya. O sea, entonces yo desde ahí me veía y yo decía, si yo fuera mamá, a mí no me gustaría que me hablaran hasta que ya es una situación que no tiene remedio, ¿verdad? Claro. O sea, entonces se les ocultaba mucho y la madre nos decía, es que al padre de familia paga para que no se le moleste. Y yo, espérate, ¿por qué estás hablando tú por todos los padres de familia? Es que yo conozco mis padres, mi comunidad y a lo mejor y sí, ¿verdad? Pero a lo mejor y no, a lo mejor hay papás que sí era me hubiera dicho antes, madre, ahorita ya cometió esto, ya pasó esto muy grave. Y calificaciones. Tiene que ver, creo, con esta parte de que en una escuela pública es el Estado con los maestros como su brazo efector y los padres de familia, y ya. En las escuelas privadas es los profesores, los alumnos, los padres de familia, pero está un tercero que es el que gana el dinero, porque finalmente es un negocio. Sí. Entonces tiene que verse esa parte que siga siendo redituable, y es donde vienen luego muchos intereses medio ocultos, te digo. He sabido yo historias de personas que han sido expulsadas de colegios y esto por no afectar los intereses. Más que ver el interés del niño, que se supone la escuela es lo principal que va a hacer, no haber afectado los intereses de terceros que nada tienen que ver con la educación. Y ahí es donde creo que las escuelas privadas tienen que tener mucho tacto con lo que hacen. Sí. Y también está esta cuestión de los ideales de esos colegios. Claro. Te digo que ya luego entré también a un colegio en el que literal, te lo juro, que yo mandaba unas calificaciones y en la boleta eran completamente otras. Y yo fui y hablé con mi coordinador y le dije, ¿sabes cuánto me tardo sacando calificaciones? Para que tú hagas lo que tú quieras. Para que tú les pongas por dedazo la calificación que tú quieres. O sea, si les vas a querer cambiar calificación, dime antes de que yo haga todas mis cuentas. Porque yo es de que vale tanto porcentaje esto, tanto porcentaje. O sea, me tardo un chorro y lo hago en Excel. Claro. Me tardo un chorro como para que tú vengas y con dedazo las cambies. Claro. Y eso también pasa muchísimo. Oye, ¿los niños ven su podcast? ¿No ven? Le dicen, maestra, ¿verdad? Sí, y ahorita sí lo ven, de hecho me siguen,
Ya. Y sí, ya es muy padre también como que esta relación que yo he hecho con ellos a partir del podcast, fíjate. ¿Cómo se llamaba la persona con la que empezó el podcast? Elba Mariela. Elba Mariela. ¿Son hermanas? ¿O No. Entonces, porque yo pensé que eran hermanas porque las dos son Mariela, ¿no? Sí. Dije, yo creo, es María Mariela y Elba Mariela. Dije, Sí. pues les pusieron el nombre. No son hermanas, en serio. No. Pensé que sí. ¿Y por qué se fue ella? Ya no quiso seguir en el proyecto. Por lo mismo de que es mucho tiempo. Mucho trabajo, sí, claro. Es mucho tiempo, es mucho trabajo y pues es trabajo que no... Si no es tu proyecto, lo ves como un tiempo que estás dando extra, ¿sabes? Claro. O sea, como es mi proyecto, a mí me ha abierto las puertas en muchas cosas. A lo mejor yo no monetizo, pero te lo juro que me ha abierto las puertas para trabajo como no tienes una idea. Sí, o sea, fíjate, por ejemplo, contactos, a mí me ha pasado mucho Contactos, de contactos. sí. Y luego el platicar, de pronto sí, por ejemplo, este tipo de conocer a las otras partes es como, Sí. te deja mucha Sí. riqueza, como de conocimiento, ¿verdad? Me sí, parece. yo a partir de que ya, por ejemplo, siento que esta segunda temporada fue muy nutrida, porque también fueron maestras ya más grandes, con más años de experiencia o que se dedican a cosas diferentes. Por ejemplo, hay una maestra que da clases particulares a niños ricos Ya. y de ahí ella vive y vive muy bien. Entonces, Contar esas experiencias. contar esas experiencias a mí me nutre mucho y como que también va cambiando va mutando mi personalidad. Claro, sí, definitivamente que incide tanto como- personal como profesional. Y hay maestritas para rato. Sí. Nada de desánimo ni nada de eso, o sea, todo. No, y Qué más padre. porque ya tengo el estudio, ya hay Ya que- desde ahora lo tengo que aprovechar, ¿verdad? Sí, la tengo que aprovechar. Muy bien, maestra. No, pues mire, la verdad que, sí, como me pasa en todas las entrevistas, que eso me gusta mucho, tenía yo aquí, como siempre, un script como de una redcita por si algo luego se me atoraba, pero creo que vimos 5 puntos de 40. Entonces, Ay, siempre pasa. quedan temas para otros temas, para otras ocasiones que pueda venir. Sí, claro que sí. Invitarla para una segunda oportunidad. Y la verdad que admirar su trabajo que me ha gustado mucho. A mí me gusta mucho ver su podcast, sobre todo los Gracias. cortitos que le digo que me entretienen y me divierten mucho, y pues invitarla a seguir en esto porque hay que alzar la voz de las cosas que son, como dice su lema, absurdas en la educación, ¿verdad? Sí, que a veces muchos pues padres de familia a los mismos alumnos no se imaginan. Claro. Y yo ahorita, por ejemplo, a mis alumnos en prepa, yo sí les hago el comentario de que yo les digo, yo quisiera hacer tantas cosas bien diferentes, muchachos, pero no se me permiten, Claro. ¿sabes? Como esta cuestión de las tareas a veces, de que hay que encargarles tantas tareas a la semana y todo, y yo estoy en contra de las tareas, pero pues Totalmente. tengo que quedar bien aquí y tampoco es como que cargarles la mano. Me pasó en un colegio, en el primer colegio de mi niño le encargaban tarea, no, o sea, el colegio muy bueno, pero tarea impresionante, no podemos ir al cine, no podemos hacer otras Es que cosas. esa es otra Y de que cosa. tengo tarea. Esa es otra cosa que una coordinadora, una directora también me llegó a decir de un colegio. Es que a los papás les gusta que sus hijos estén ocupados toda la tarde. Y yo, No. ahorita ya todos los niños están en deportes o en actividades en la tarde. Claro que no. Sí, no, ya es bien diferente. Pues bueno, maestra, seguir alzando la voz y muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias. Esperemos Muchas que haya una segunda parte porque de verdad se quedaron muchos temas que me gustaría platicar. Claro que ¿sale? sí. Y Cuando pues nada, gustes. recordarles que nos sigan en YouTube y Facebook, Instagram y por ahí TikTok. Denle su like, comenten, está la caja de comentarios abiertas y pues nada, cuídense mucho, pónganse bien, hasta luego, bye. Bye. Ay, qué padre, me sentí tal, muy a maestra? gusto. Sí, pues la verdad.